Bote Luther Vittel. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. O no se podría entender, digamos, la creación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Litoral y todo el conflicto que le dio origen sin entender el momento histórico que se estaba viviendo, ¿no? Que me parece que habría que separarlo como en dos cuestiones. Primero, el momento político nacional, que tenía que ver, digamos, con una primavera democrática, después, digamos, de la dictadura, y el propio proceso histórico, digamos, de la Iglesia en Santa Fe, que, digamos, por lo menos en mi experiencia, a partir del 76 al 83 tuvo como dos momentos, ¿no? Un primer momento, donde las autoridades eclesiásticas, de alguna manera, por lo menos acá en la diócesis, contuvieron algunas personas que venían, digamos, como cesanteadas y perseguidas de las universidades nacionales. Entonces llegaron a Santa Fe algunas personas, algunos docentes fundamentalmente, que comenzaron a trabajar, digamos, en la Universidad Católica. Y un segundo momento, después de la muerte del arzobispo Saspe, ¿no es cierto?, que bueno, cambia la conducción de la Iglesia y, digamos, inversamente proporcional a, digamos, esa apertura democrática, digamos, según mi criterio, la Iglesia se radicaliza hacia posiciones más conservadoras y más, digamos, más duras dentro, digamos, de la propia estructura vertical, digamos, de la Iglesia. Una de las cosas que más empezamos a notar es lo refractario que el ambiente de la católica se empieza a poner respecto de lo que eran los nuevos aires de la democratización del país, con todo el proceso que se da con las elecciones de octubre del 83. La muerte de Saspe el 24 de enero del 84 genera como, en mi opinión, la contradicción o de la dialéctica entre un panorama que se exhibía plenamente libertario en el plano exterior, se vivía hacia adentro de la Universidad Católica una especie de vuelta, ¿no es cierto?, a las cosas del pasado, para decirlo así de un modo bastante eufemista, ¿no? Y eso también, en el plano de una evaluación histórica de ese periodo, también se conjuga con algo que tiene que ver con los arquitectos, es decir, la creación del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, una de las primeras instituciones que empezaron a tramitarlo y una de las últimas en obtenerlo. Gran parte de esta oposición a la colegiación de los arquitectos tuvo que ver con muchos de los personajes que volvieron a la universidad después de la muerte de Saspe. Así que mientras nosotros peleábamos por la colegiación, los estudiantes peleaban también, ambos en la calle, porque también nosotros estábamos en la calle, peleaban por su facultad de arquitectura. Coincidíamos en el espacio y en el reclamo. Ambos reclamábamos lugares de la democracia, institucionalizados, para poder generar mejores respuestas hacia las demandas sociales. Era 1983 y estábamos cursando tercer año y bueno, ahí empezaron a aparecer algunas cuestiones que no nos cerraban, que nos hacían algo de ruido. Yo creo que pensándolo ahora era que hasta ese momento lo disciplinario y lo religioso se mantenían en dos espacios separados, eran como dos relatos que no se interferían.
quizás lo disciplinario era muy instrumental, entonces, bueno, no habían aparecido quizás estas cuestiones. Bueno, pero resulta que en tercer año se nos propone hacer un diseño de un edificio de vivienda para una familia tipo, y entonces, bueno, se entra a definir cuál era ese tipo de familia, y ese tipo de familia era un tipo de familia cristiana, conformada por padre, madre y 2 hijos. La misma construcción debía ser en función de ciertos materiales que eran juzgados por los profesores como más cristianos, porque eran más bellos, por ejemplo, el ladrillo visto, me acuerdo. Y bueno, eso nos entró a parecer, nos entramos a preguntar si realmente esa era la verdad, la única posibilidad de construir arquitectura. Y de tercer año íbamos a hablar a cuarto, a quinto y a sexto. Nosotros éramos mucho más chicos y íbamos a hablar a los cursos superiores. Y se empezaron a hacer asambleas muy numerosas, metíamos 400, 500, hasta 600 personas hubo en las asambleas, o sea, la facultad prácticamente entera. Y cada vez prendió más este tema de la normalización de la facultad, conseguimos lo que eran los estatutos y armamos una especie de incipiente centro de estudiantes, que hubo una comisión que se empezó a tratar de armar un estatuto de centro de estudiantes para tener elecciones, pero dado la vorágine que tomaron todos los hechos, ese estatuto no quedó, nunca se terminó de armar el centro estudiante como tal. Pero se armó una especie de, no sé cómo llamarle, no me acuerdo si salió de asamblea o no, pero una especie de comisión directiva donde estaba Néstor Sena, Miguel Rodríguez y yo, y también participaba bastante Mario Anselmi. Empezamos a tener muchas reuniones con la dirección, con el decano, con el arquitecto Lastra, y hasta llegamos a tener una reunión con el rectorado de la facultad, de la Universidad Católica. Los que ingresábamos a la facultad nos dábamos cuenta que algo se estaba gestando. En particular, yo me involucro más por necesidad que por vocación, saber de qué es lo que pasa. Así, soy delegado de primer año, y empiezo a concurrir a las reuniones de ese protocentro de estudiantes, que estaba conformado por una mesa muy chiquita y el resto delegados de curso. En esa cantidad importante de gente que conformaba esa reunión de delegados y demás, se vislumbraban las distintas ideas políticas, los distintos agrupamientos, por así decir. Participábamos absolutamente todos de todas las decisiones, es decir, se comenzaron haciendo asambleas en uno de los talleres más grandes que se llamaba La Heladera porque realmente era un lugar muy frío en invierno. Allí se hacían las primeras asambleas en que la primera se decidió, o en una de ellas se decidió el no pago de la cuota, que fue la primera medida de fuerza que suponíamos que como por supuesto la Universidad Católica era una universidad privada, y se mantenía con parte de los recursos, por supuesto, de los ingresos, de las cuotas de los estudiantes, suponíamos que eso iba a significar un cimbronazo para la institución. Además, la Facultad de Arquitectura era la que mayor cantidad de alumnos tenía. Esto que era el reclamo por la cuota, que era muy alta, fue habilitando la posibilidad de empezar a discutir otras cosas. Entonces ahí aparecía esto de que estábamos en plena democracia con una figura de un interventor en la facultad. Ya la figura de interventor hace muchísimo ruido a poco tiempo de haber recuperado la democracia, la figura de interventor. Entonces había un estatuto que habilitaba, dentro de lo que es la Universidad Católica, por lo menos la posibilidad de elegir un decano, de tener un consejo y una participación estudiantil que era participar de este consejo con voz pero sin voto. Y bueno, esa idea loca de creer de que una institución que nunca fue democrática tenía que habituarse a vivir en democracia como todos tenían que habituarse. Y en realidad no era tan simple. Y bueno, se nos ocurrió de que la universidad privada tenía que amoldarse, tenía que integrarse a una vida democrática, que tenía que tener los planes de estudio amoldados a esa democracia, tenía que tener concursos docentes, tenía que tener un centro de estudiantes. En julio hubo una decisión de ir
a la plaza, que fue el primer hecho político, digamos, importante. ¿Por qué importante? Porque de alguna forma los estudiantes ahí se jugó políticamente, decir, bueno, basta, hasta acá tenemos identidad, nos vamos para allá, el conflicto, digamos, salió de lo institucional o de la facultad, del canal institucional que tenía. Primero que nos vamos en un invierno a una Plaza de Mayo que no es la de ahora, que está pasada por varias remodelaciones. Era literalmente ir abajo de un árbol con el piso de tierra y éramos los inundados que improvisábamos carpas sin ser carpas. Las primeras no era conseguir una carpa, era 4 palos, un plástico, 5 frazadas, una lona, los bancos. Todas las mañanas, a cada hora, rodeábamos toda la Plaza de Mayo en filita india y todos los alumnos que en ese momento, alumnos, compañeros, docentes, lo que había, que se juntaba, para decirte que siempre había ese grupo de gente, rodeaban perfectamente el perímetro y íbamos avanzando y aplaudiendo. Y en un momento, cuando se formaba el cierre del perímetro, o sea, se cercaba toda la Plaza de Mayo, empezábamos a aplaudir y a gritar y nos veníamos todos corriendo y hacíamos como una celebración tipo rito indio. Nuestra toldería hacía mucha presencia. Siempre tuvo la inyección de tener la tropa alegre. O sea, nosotros vamos a la plaza en julio, sale el proceso de normalización. Hasta ahí no había proceso de normalización, no había nada. Queríamos normalizar. No me acuerdo qué fecha, junio, julio, agosto, ponele, sale el plan de normalización, que nosotros lo tomamos críticamente. En el desarrollo del plan de normalización es donde este conflicto se va polarizando, por lo operativo sobre todo. Y si bien se llegó a algunos acuerdos intermedios durante el proceso de ese año 84, luego se deshacían los acuerdos, ¿no? O sea, no se respetaban estos acuerdos. Uno de esos acuerdos fue, por ejemplo, la participación de nosotros como estamento estudiantil en el plan de evangelización de la cultura. En ese plan de evangelización de la cultura se proponían diferentes caminos para llevar adelante esta nueva etapa de la facultad. Y bueno, entonces nosotros nos reuníamos en lo de Marito Celo, un montón de gente, nosotras sobre todo, que éramos las que teníamos formación religiosa, con, qué sé yo, el documento de Puebla, Vaticano II, y bueno, entonces buscando material y buscando argumentos para defender nuestra posición de poder participar y tener una voz dentro de la facultad, dentro de, por supuesto, de una estructura religiosa. Y los documentos que le presentábamos, que hubo un montón, pila de documentos en todas las reuniones, muchos me echábamos frases de esos, que esta gente obviamente estaba en otra rama, nada que ver con Puebla y Vaticano II, que para ellos eran pecados, más o menos esos documentos. En esto, por ejemplo, se daba toda una prédica sobre el hacer el bien y las autoridades tomaban decisiones que iban en franca contradicción con lo que se predicaba. En agosto, a fines de agosto, asume el Storni como arzobispo y ahí pareciera como que se termina de congelar el diálogo que ya no existía, ¿no? En realidad ya no había ni diálogo. Produce inmediatamente un cambio de autoridades a nivel global. La vuelta inclusive de docentes que se habían ido hace más de 10 años a la Universidad Católica. En el caso nuestro, yo era secretario técnico, después lo reemplacé a Horacio Niemi en la Secretaría Académica. Estuvo en mi reemplazo cuando yo fui secretario académico el arquitecto López como secretario técnico. Toda esa gente se tuvo que ir por la vuelta de estas personas, ¿no es cierto?, que repito, habían abandonado la universidad hacía más de 10 años, ¿no? Entonces, este es un primer quiebre hacia adentro. Nosotros como docentes también reclamábamos concursos, reclamábamos, de alguna manera respondiendo en contra de una acción que iba a moralizar la conducta y la vida privada de los docentes para que estos fueran probos frente a sus alumnos.
o sea, de un solo matrimonio, no separados, además una suerte de pureza que no era obviamente parte de la realidad, pero que bueno, se reclamaba. Entonces contra esto el reclamo de los concursos como una forma de legitimar por conocimiento los cargos, cuestiones que tampoco se aceptaban. Eran reuniones muy duras en donde te tomaban lista de quienes opinaban de una manera, opinaban de otra, hacían cosas siempre con mucha tensión. Recuerdo muy bien cuando todo el movimiento estudiantil comienza y en una asamblea docente en la cual algunos docentes osamos digamos, hablar en favor del movimiento estudiantil. Un señor arquitecto que después fue intendente de Santa Fe se levantó y, haciendo callar a algunos docentes de enorme prestigio como Iván Hernández Larguía, dijo: miren, acá no hay nada que discutir, esto es una institución privada y al que no le guste que se vaya. Tanto lo decía para los estudiantes, a los que no les gustara, como a los docentes. La facultad se cierra durante un fin de semana. Nosotros teníamos instaladas las carpas afuera y el día lunes se hace una asamblea, se logra ingresar a la facultad. Había muy pocas clases y muy pocos docentes dando clases y muy pocos alumnos, por supuesto. Se organizan marchas internas adentro de la facultad y se hace una asamblea a la tarde en la cual es la asamblea donde se decide la huelga de hambre. 2 o 3 horas después de esa asamblea habíamos quedado, creo que eran a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, en ir a la plaza a armar las carpas. Una medida a la que nadie hubiera querido llegar, porque era una medida extrema, porque era una especie de medida casi sin vuelta atrás. Pero bueno, una vez que las distintas instancias de diálogo se iban agotando, había que llamar la atención de la forma en que se pudiera. La presencia nuestra ahí en la plaza, un poco que salió el conflicto afuera. Adentro se terminó, no hay más plan de normalización, no hay más plan de evangelización, lo tienen que cambiar absolutamente. Ellos decían que no cambiaban nada, nosotros decíamos que no seguíamos con ese plan. Con apoyo docente, digamos, bueno, ya tomó una trascendencia el conflicto, ya público, ya todo el mundo opinaba, digamos, sobre el tema de la normalización o no de la facultad. Pero fue el rasgo que tuvo de la primera ida a la plaza a la huelga. Ahí recuerdo los primeros huelguistas, por así decir, que nos convocaban a ese lugar. Me acuerdo de Daniel Giannini, Marcelo Soler, Pachu Ventiveña, el Indio González, Negro Lastuey, Pepino Calabrese. La verdad que se me escapan algunos, pero me acuerdo de Marcelo Ardiles, Manuale, había una chica también, Rosa del Carmen Basset. Bueno, en definitiva ese era el núcleo principal, los que estaban en huelga. Pero muchos otros que conformábamos este centro de estudiantes estábamos vinculados a actividades ya sea de logística, de prensa, bueno, y sobre todo, por así decirlo, los dirigentes de ese grupo, estableciendo todo tipo de relaciones con instituciones políticas y de gobierno en general en los distintos ámbitos. Recuerdo que la Federación Universitaria y lo que eran el Movimiento de Juventudes Políticas nos apoyó con una marcha masiva que en algún momento temimos que se nos fuera de las manos porque evidentemente se mezclaban algunas consignas. Lo de Plaza de Mayo creo que fue una movida única. Ahí se empezó, claro, el lugar donde estaba, la Casa de Gobierno, Bernet de gobernador,
y secretario de planeamiento de la provincia era Adrián Caballero. Un día lo vemos que cruzan los dos la plaza y vamos a hablar con ellos y Bernet nos dice, chicos, mi mamá siempre me dijo de que hay dos cosas con las cuales no hay que meterse, ni con las mujeres ni con los curas. Y ustedes se metieron con los curas, ahora jódanse. De esa frase no me olvido más. Que yo dije, mirá este tipo, venida de la democracia, pedazo de cagón, que dice yo con la iglesia no me meto. Eso me quedó grabado también, esa frase del Tati Bernet, como diciendo, a la iglesia te puede limar el poder que tenés en el gobierno. Medio que habíamos armado una comisión, llamémosle de prensa, donde estaba el Negro Valiente también, que nos ayudaba mucho con los medios escritos, Miguel Rodríguez, que también está dando clases, y yo. Me acuerdo que iba a algunos programas, qué sé yo, programas que nos dieron mucha cabida en esa época, el noticiero que tenía Jorge Conti a la mañana, temprano, Pajés, si no recuerdo, tenía un programa a la noche, tarde, también nos daba espacio, en la red, los dos en la radio de la universidad. Susi Tomás, que tenía un programa, recuerdo que era La Guardilla. Edité una revista que después, que era prácticamente un folletín, un boletín, que era la 13 de julio, que era el nombre que tenía, que había tomado justamente porque fue el 13 de julio el día que decidimos ir a la Plaza de Mayo. Sí, entre los medios gráficos me acuerdo que había un matutino en aquella época, era el Federal, que realmente hizo un seguimiento muy intenso de lo que pasaba en la plaza. Incluso se publicaba algo que era muy importante para nosotros, muy importante que se diera, hacia el apoyo de partidos políticos, instituciones intermedias, los organismos de derechos humanos. Recuerdo muy bien un contacto, un mensaje de Pérez Esquivel, que ya tenía el Nobel de la Paz, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, pero también todas las organizaciones de derechos humanos apoyando a este grupo, ¿no? Pero más importante era que se publicara esos apoyos, y el Federal lo hacía. El tiempo que estábamos al lado de los huelguistas, tratábamos de hacer distintas actividades, desde clases públicas que se daban al lado de la toldería en plena Plaza de Mayo, hasta guitarreadas. Todo eso era acompañado por un folclore que era decir, acercarse, tomar mate. Muchos de nosotros, o a muchos de los que formábamos parte del grupo de estudiantes, muchos ya tenían familia. El compromiso no era solamente de los estudiantes, sino era todo el grupo que acompañaba a los estudiantes, los familiares, los amigos. Había grupos de centros de estudiantes de escuela secundaria que venían también y iban apoyando. Recuerdo lo hermoso de haber estado acunado con poesía, con canciones que en aquel momento se escuchaba de la trova cubana y del renacimiento del rock nacional y de la cultura popular, que eran nuestra compañía en aquellos momentos en los que nos sentíamos un poco solos. Es muy interesante que el conflicto empieza siendo como un conflicto estudiantil, pero yo creo que lo que expresa que en realidad había un conflicto que ya no era ideológico a esta altura, un conflicto cultural fuerte, es esta cuestión de que los docentes renuncian a sus cargos y se largan a la mar junto con nosotros, ¿no? Queman las naves junto con nosotros. Un grupo importante de docentes que después han sido muy relevantes en términos de la conformación de esta facultad, ¿no? En términos de la historia de esta facultad. Empezaron a hacer una suerte de limpieza.
Claro, había muchos que estaban involucrados y posiblemente ese hecho los haya obligado a tratar de preservar de alguna manera una plantilla docente y empezar a limpiarse de algunos y tratar de dejar a otros. Empezaron a despedir a algunos docentes. Yo recibo un telegrama el 24 de febrero creyendo que era un cumpleaños para mi hija, que era el cumpleaños de ella, y resulta que era un telegrama de despido de la universidad. Nosotros fuimos despedidos de la universidad. No todos, pero en una gran mayoría. En un momento dado, un grupo de docentes muy jóvenes, entre ellos estaba Adriana Collado, Marcelo Molina, Pepe Charvetti, salimos una nota en el diario manifestando públicamente nuestra posición. Después de eso vino una especie de citación con el máximo órgano de la Católica, una especie de reprimenda, por decirlo de algún modo, aunque podría entenderse de forma diferente, que nos llevó, a mí particularmente, salimos con Marcelo Molina y dijimos renunciamos. Y renunciamos. Adhiriendo a los amigos que los estaban despidiendo, empezábamos a renunciar no esperando que nos despidieran. Y me parecía además que era la respuesta que el momento exigía, o sea, que no podíamos seguir en esos claustros encerrados al margen de lo que el país estaba viviendo. Luego de una reunión frustrada en el directorio superior de la Universidad Católica, primera vez que los estudiantes acceden a una reunión de directorio superior y donde planteamos nuestro problema y nuestras inquietudes, y frente a una negativa o vislumbrar, digamos, la inviabilidad de nuestro planteo en ese ámbito, y que corríamos algunos riesgos que podían ser agravados con el transcurrir del tiempo, fue que surge, digamos, la necesidad de ir al ámbito de la nación, a tratar dentro del marco de los asuntos universitarios de la nación, exponer nuestro problema en toda su dimensión. Viaje había montones, porque nosotros salíamos de acá de Santa Fe, qué sé yo, a la mañana temprano, volvíamos a la noche y nos juntábamos con los huelguistas un poco para informarles cuáles habían sido allá las reuniones. Para ese viaje a Buenos Aires, obviamente, había que juntar dinero y tener un auto. Bueno, yo en ese momento, yo había perdido a mis padres hacía unos años atrás y bueno, yo tenía un auto que me había quedado de ellos, que lo compartía con mis hermanos, pero bueno, lo usaba yo cuando quería, y también nos faltaba plata para el combustible. Y bueno, y de ahí salieron los fondos de esa asamblea para ir en este viaje que hicimos con Iván Hernández Larguía a los estudios en Buenos Aires, al Senado. A mí me tocó en ese momento ir a hablar con quien era entonces obispo de Morón, una persona muy formada, Monseñor Justo Laguna. Y también me tocó conocer en ese momento a quien era el nuncio apostólico, Monseñor Pío Lagui. Y Monseñor Pío Lagui, cuando nos recibió, nos atendió muy bien. Me acuerdo en un castellano con un fuerte acento italiano, pero muy correcto su castellano. Y lo que a mí me pareció muy gracioso es que cuando terminamos de contarle nuestro problema y de alguna forma demostrarle la cerrazón, el empecinamiento que tenían en aquel momento quienes administraban la Universidad Católica respecto de nuestro problema, tuvo una especie de laguna mental por la cual olvidó sistemáticamente de hablar el español y no entendía ya de español más nada. Eso a nosotros nos pareció gracioso, pero fue una manera muy hábil de decirnos yo no les puedo dar una respuesta, ustedes tienen razón, pero yo no puedo dar una respuesta. Adolfo Stubrin, que en ese momento era diputado nacional, había conseguido gestión que habían hecho los chicos y yo no había participado, ni ningún docente había participado. Se había logrado una reunión con el, por entonces, ministro de Educación, que era el doctor Alconada Aramburu. Recuerdo al profesor Hernández Larguía, que era el vocero, digamos, del grupo, y también algunos dirigentes estudiantiles.
como Sena y Anselmi, fueron recibidos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en Buenos Aires, y entonces a partir de escucharlos empezamos a preocuparnos muy especialmente por el problema. Existía el riesgo de que se perdieran los estudios o que se perdiera, digamos, el cursado normal de una carrera en todos sus cursos, del primero al último, y no aparecían vías de solución. Tampoco era sencillo intervenir al interior del conflicto porque desde luego es una institución privada. Íbamos generando una situación cada vez más de inestabilidad como estudiantes. Se perdían turnos de exámenes, se perdían regularidades en la materia, se perdían condiciones para poder cursar otras. Se estaban yendo los estudiantes de la facultad. Había gente de Entre Ríos que ya directamente se estaba hablando de armar una facultad de arquitectura en Paraná. Después otra gente que estaba emigrando a Córdoba o a Rosario. Nos estábamos nosotros mismos perdiendo como grupo. Era una sensación en ese momento como de la que yo tenía, ¿no? No te digo de batalla perdida, pero bueno, de estar ahí haciendo presencia y fuerza, pero dudando que ese tipo de cosas tuviera efectivamente algún eco en esa estructura. Llegábamos a fin de año también, o sea, con todo lo que significa, toda la carga emotiva y que tiene para una comunidad como la nuestra llegar a fin de año, pero también se traducía en algunas cuestiones concretas que significaba la desmovilización de todo eso, porque se terminaban las clases, cada estudiante volvía a su lugar de origen, a su pueblo, la universidad se cerraba por un mes, dos, y nosotros seguíamos en la carpa y en la plaza. Ese fue el momento peor, cuando veíamos que se nos venía fin de año encima y nosotros sabíamos que si se venían las fiestas y ya entrábamos en enero, estábamos perdidos, porque la fuerza que teníamos era estar ahí estacionado enfrente del arzobispado y que toda la ciudad hablaba de eso. Ver el deterioro de los chicos a medida que pasaban los días, eso fue bastante terrible. Algunos de ellos incluso tuvieron que ser internados. Lo que tenían era inseguridad, sí, y desconcierto, por supuesto, pero los chicos no tenían miedo. Quizás los profesores, algunos pensaran que, claro, de modo razonable, que era su fuente de ingresos, su modo de vivir, o la fuente de ingresos más importante que tenía. Pero en los chicos no, creo que los chicos estaban totalmente desconcertados ante este mutismo por parte de la conducción y al negarse a aceptar ninguna discusión sobre una problemática que era una problemática, digamos, en su mayoría estrictamente académica. La garantía hubiera podido canalizarse a través de varias alternativas, y se resolvió una solución que implicaba un paso institucional muy importante, que es, bueno, terminar en una nueva oferta educativa y la creación de un área disciplinar, digamos, en la universidad pública más próxima al escenario del conflicto. Estaba muy despoblada la plaza, en la carpa éramos bastante pocos, y llega un auto, se baja una madre que tenía en un radiograbador de esos grandes y viejos, nos pone a escuchar. Y escuchábamos la voz de Adolfo Stubrin, la gente se empezó a enterar, y de a poco empezó a ir llegando a la plaza. Y recuerdo una llovizna que hacía que la gente buscara resguardo
en esa última vigilia, que para saber cómo había sido todo, sabíamos que los chicos estaban en Buenos Aires y bueno, queríamos enterarnos de primera mano cómo había sido todo. Entonces, y ver cómo seguía esto en definitiva. Así que mucha gente en la plaza, de noche, la lluvia, la gente resguardándose, algunos con suerte dentro de las carpas y la mayoría en los bares. Y escuchar muy tarde ya, totalmente vacías las calles, con bocinazos, la llegada del auto, creo que de Néstor. Y esto desató una fiesta, esto desató una algarabía, porque si bien no teníamos claro cómo iba a ser el futuro, encontramos muy conveniente esto, como para decir, era un aliento, un canto de victoria, levantar la huelga de hambre sin que haya sido en vano, que la lucha de nuestros compañeros no haya sido en vano, levantar una medida de fuerza sin haber sido derrotados. Y en principio, viste, vos te quedás como cuando nace un hijo, que vos te quedás... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Viste? O sea, era como... Porque honestamente es un momento de que vos no sabés qué hacer. Nosotros veníamos pensando en arreglar las cosas acá, ¿viste? Y de golpe se abre este nuevo espacio. Hubo una cosa así como un sacudón. Alegría, por supuesto, porque se resolvía el problema, los chicos se podían ir a su casa, le dejaban la huelga de hambre. Pero por otro lado, ¿qué va a pasar? O sea, incertidumbre, ¿viste? No sé si todos teníamos plena conciencia de lo que iba a significar. No solamente en términos de crear una facultad en el Estado, en la Universidad Nacional del Litoral, sino lo que eso iba a significar para la arquitectura en general, para la formación universitaria y para la región. Y bueno, en ese mientras tanto, esto es esperando a ver qué pasaba, imagínense la angustia de muchos que no sabíamos que, mejor dicho, sabíamos que no había vuelta atrás, pero por otro lado no sabíamos cómo iba a ser esta nueva facultad y qué proceso se da para eso. Entonces se creó una institución que fue para mantenernos activos y vinculados, que fue la Casa de Arquitectura. Recuerdo, nos juntábamos en los altos de Tucumán y San Jerónimo, que era la casa de algún estudiante, habrá sido, creo que del Cabezón Luna. Y bueno, desde ahí se empezaba a monitorear, a hacer el seguimiento de las actividades que eran conducentes para la creación de una facultad. Por ejemplo, buscar un lugar, bueno, pensar los docentes. Y me imagino, en paralelo, la propia institución, universidad, conmocionada, viendo cómo efectivamente en tiempo y fecha podía dar comienzo a las clases y mientras tanto dando las respuestas efectivas a eso, con qué edificio se cuenta y sobre todo quién es la persona capaz de aglutinar a esos docentes que venían de afuera, esos estudiantes y sobre todo a los profesionales del medio que nunca habían podido insertarse o habían sido rechazados del ámbito académico de la Universidad Católica. Creo que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional es posible porque durante un tiempo algunos docentes, estudiantes y egresados de la Universidad Católica crean una masa crítica que junto luego, una vez que el conflicto, digamos, se resuelve con la decisión de crear la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Litoral, algunos profesionales del medio, ¿no es cierto?, que les interesaba, digamos, de alguna manera dar testimonio docente de su producción o de sus ideas sobre la arquitectura y de la región,
Y un grupo fundamentalmente de egresados y docentes que se formaron en la Universidad Católica posibilitaron, digamos, que esta pudiera arrancar, digamos, como arrancó, ¿no? Con todos los cursos en marcha, con todas las estructuras, digamos, administrativas y académicas, en forma conjunta, lo cual fue, de cierta manera, una especie de proeza, digamos, desde el punto de vista académico. Y me decidió la libertad que me dio don Benjamín Stubrin. Don Benjamín Stubrin, cuando le dije, bueno, doctor, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para acompañar su proyecto, y me dice, bueno, le voy a presentar, si le parece bien, estúdielo, le voy a presentar a su secretaria académica, Marisa Mañín. Y empezamos a trabajar con Marisa, sobre todo Marisa, porque nos encontramos con el embrollo infinito de que todos los de la Católica vinieron de primero a sexto año, con un plan de estudio que debíamos articular con nuestro plan de estudio. Imagínense, organizar las cátedras, correlatividades, el plan de estudio, administrativamente, lo que era, o sea, con 3 personas, porque no nos mandaron más que 3 personas en ese momento, pero bueno, hacíamos algunas veces partes administrativas, o sea, era organizar todo 6 años juntos, porque no es una carrera que empezás con 1 año. O sea, fue una cosa muy fuerte, ¿no? Muy importante. Con una historia de 612, me acordaba recién, 612 legajos que nos mandan de la Universidad Católica de todos los estudiantes que se cambiaban de una facultad a la otra. Recuerdo estábamos en el edificio de lo que era hoy Extensión, en aquel momento Pedagogía Universitaria, que era el lugar donde se realizaban las inscripciones. Y como desbordados los, no sé si 2 o 3 no docentes que estaban inscribiendo, bueno, los propios estudiantes tomamos a nuestro cargo ayudar en ese tema. Y no había, los expedientes con los pases todavía no llegaban, así que cada estudiante se terminó inscribiendo con una, que venía de afuera, ¿no? Con una suerte de declaración jurada donde declaraba qué materias había cursado y qué materias había aprobado. Ese era el estado un poco de precariedad con el que se arranca, pero que estaba superadísimo por la gran expectativa y la gran alegría de empezar algo nuevo. Yo soy la primera persona que se nombra como coordinadora docente. De todas maneras, ya había algunos grupos de docentes que estaban trabajando en organizar, o sea que fue una movida no solamente de los estudiantes, sino también docentes que inclusive no estaban dentro de la Católica, como Hugo Estoriero, como Carly, como Chiarella, que no estaban porque no habían podido o porque no los permitían dentro de la Universidad Católica, que ya estaban también interesados en crear una facultad. Entre los que estaba Nicolás Castignani, estaba Carlos Chiarella, César, bueno, el gallego Escandel, bueno, mucha gente. Y se reunían a veces en el estudio de Carlos Chiarella, otras veces en otros lugares, en otros estudios, y ahí fueron armando lo que iba a ser los programas de la facultad. Durante todo ese proceso, que incluía la búsqueda de profesores, las inscripciones de los alumnos y demás, se había dado la búsqueda de un ámbito. Ese lugar terminó siendo el viejo y en ese momento cerrado comedor universitario. Eso fue un acto enorme de donación, sobre todo del movimiento estudiantil, porque si había una consigna de aquel momento de lo que era la Federación Universitaria y todas las agrupaciones universitarias, era la reivindicación del comedor universitario. Y bueno, pero también era urgente la necesidad de espacio para que otros estudiantes pudieran serlo en la Universidad Nacional. Y el edificio era entonces ese viejo comedor, un comedor. Es decir, casi el 50% cocinas, el resto grandes salones que había que arreglar.
se hicieron tabiques, mucha limpieza. Íbamos a limpiar los bancos, a limpiar los espacios que un poco íbamos ganándole al comedor, porque la verdad que era el comedor, y entonces era, por un lado, estaba la idea de no desmantelar el comedor como comedor, porque estaba la idea que a lo mejor algún día podía volver a funcionar como comedor, pero por otro lado nosotros necesitábamos esos espacios para dar clases, así que era una cosa que incluso con divisiones hasta cierta altura, no divisiones completas, o sea, uno escuchaba de un aula a otra, porque eran divisiones precarias que se habían armado para poder dar las clases. Estuvimos ese fin de semana baldeando y el lunes arrancamos las clases con César no sé si era decano o normalizador o tenía algún título de eso, y habíamos hecho en lo que era la parte de la cocina, digamos que era un taller grande, una exposición de trabajos que venían ya de trabajos anteriores nuestros. Pero bueno, se hizo esa exposición de trabajo y bueno, y empezamos ahí las clases. Yo recuerdo el primer día de clase, llegar a las 7 de la mañana en una aula inmensa, con un docente que la verdad que no lo alcanzaba a ver bien, una cantidad importantísima de estudiantes, y la verdad que todavía no teníamos bien claro las materias, el plan de estudio se estaba armando, había un esquema, pero se iba acomodando al andar. Recuerdo muchísimo más que ese primer día, recuerdo muchísimo más todo lo que fue pensar la facultad nueva. Desde el rol de estudiante y después enseguida en lo que fueron a través de las pasantías, desde lo que fue el rol docente. Entonces, en realidad, este inicio de la facultad no tiene que ver con un día, sino que tiene que ver con, para mí, una continuidad de un proceso y empezar a poner en acción algunas cosas que habíamos pensado y fundamentalmente ponernos a estudiar e investigar. Y esa nueva historia, bueno, empezó a tener, digamos, manifestaciones, o sea, desde la elección del plan de estudio y digamos, de la estructura académica, que se eligió una estructura muy interesante, que no fue invento nuestro, pero yo estuve en algunas reuniones liminares, digamos, de la creación de la facultad con respecto a al sistema académico que se iba a implementar. Fue un esquema que era producto más de los cordobeses, digamos, la Universidad Nacional de Córdoba, que proponía dos esquemas, uno horizontal y uno vertical, ¿no? Que es el que se mantiene y que dio muy buenos resultados y que sigue funcionando, a mi juicio, muy razonablemente en la enseñanza de la arquitectura. Fue una época muy linda, muy difícil, de mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, personal. Nosotros, como no había tiempo, yo recuerdo, yo salía de clases a las 12:30 de la noche. Porque no teníamos lugar, teníamos que ocupar prácticamente todo el día como una banda horaria para poder distribuirnos los poquitos espacios que teníamos en malísimas condiciones, digamos, con problemas de equipamiento, en muchos casos no teníamos las condiciones mínimas. Sin embargo, pasó desapercibido, absolutamente desapercibido. O sea, hubo una voluntad muy fuerte y una convicción en que íbamos a salir adelante y que dependía de nosotros. Los profesores trabajaban ad honorem, no cobraron hasta mucho tiempo después. Iban, enseñaban, iban con una especie de vigor, de ganas, de cosas nuevas. Estamos como si de pronto el mundo hubiera dado vuelta inesperadamente. De la brutalidad que salíamos al optimismo luminoso del nacimiento de una nueva cosa. Y entre ese renacimiento luminoso estaba la facultad. Todo ese tipo de embrollo, unido al buscar la facultad, encontrar nuevos caminos para entender este proceso complejo, fue premiado
con una velocidad casi increíble cuando nos cayó rápidamente la decisión del Ministerio de Educación de la Nación de que ya éramos facultad. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Se pudo lograr, avanzamos en el proyecto y creo que el resultado, algunos años después, no tantos, poco más de 2 décadas después, está a la vista. Una enérgica propuesta académica tiene hoy la universidad a través de su Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Tiene, nos parece, un crecimiento extraordinario pese a su juventud y a su vez también está inserta categóricamente, no solamente en el ámbito de la propia Universidad Nacional del Litoral, sino con un reconocimiento pleno de sus pares a nivel argentino, por supuesto, nacional, pero también latinoamericano, donde su inserción es plena y categórica en diversos ámbitos que ocupa. Mucho tiempo después de la creación de la facultad, recuperando la historia de la Universidad Litoral, descubrí este dato. La Universidad Litoral fue la primer universidad creada por la reforma del 18 y fue creada por muchachos. Y la Facultad de Arquitectura fue la primera facultad creada en democracia y también fue creada por muchachos. Y por muchachos digo estudiantes, pero también docentes, que conservaban ese vigor juvenil. El que se haya logrado una universidad pública integrada a la Universidad del Litoral fue un trabajo de los chicos. No tengo duda, los estudiantes cumplieron allí un rol, digamos, protagónico en las decisiones de lograr una facultad pública. El compromiso y la solidaridad de todos los estudiantes fue el rasgo distintivo, digamos, de ese movimiento. Y no nos quedamos con lo que pensábamos, sino que trabajábamos para construir lo que queríamos. Y de destacar, creo que la palabra que a mí siempre me aparece es confianza. Creo que a partir de la confianza es donde se pueden construir estas cosas y nosotros teníamos muchísima confianza. Es mucho más que un trabajo hoy en día la Facultad de Arquitectura, sigue siendo un gran compromiso. Siempre es posible hacer algo más de lo que soñamos. De hecho, lo que nosotros hacemos termina siendo más que nuestros propios sueños. En realidad, yo creo que fue una especie de periodo muy heroico, ¿no? Donde claramente las dificultades fueron amplísimas y se pudieron superar con una gran voluntad y convicción, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Demandó años y años poder, de alguna manera, consolidar a la facultad. Pero creo que ese espíritu de trabajar, de poder mirar para adelante, de tener la esperanza y de creer que cualquier proyecto se puede construir, que es un problema de tiempo y que hay que mirar mucho más allá de las narices, fue lo que marcó esta facultad. Y si hoy no está vivo, no está presente en las anécdotas o en el comentario popular de un pasillo de los estudiantes, sí está vivo en el espíritu de la facultad. Clavando señas, descifrando encrucijadas, mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena, y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna.
Arrojó estrellas a mellarse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción. Y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error. Pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón. Cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. A mi región, con dulce látigo de abeja en la conciencia, hoy me perdí a amar con planificación.